primero que tengo que hacer es disculparme por este retraso. Desgraciadamente, venir a Madrid se me había olvidado que entrar por el sur era una especie como el tiempo se dilata, ¿no? Y llega uno mucho más tarde de lo que le gustaría. En segundo lugar, darte las gracias, Ana, por de verdad esta presentación. Es muy original, es la primera vez que hacen una presentación de estas mías. Siempre me he negado a que hagan un listado del currículum, creo que eso es algo que pasó atrás, que cuentan las cosas que hiciste bien y nunca cuentan las cosas que hiciste mal, en lo cual también aprendí de ellas, que fueron unas cuantas. Y sobre todo, esta manera tan novedosa de hacer la presentación a la gente. Quiero deciros que efectivamente, entre la física teórica y la astrofísica, España ocupa uno de los primeros puestos mundiales. Hasta tal punto que España en astrofísica es el 7º a nivel mundial. Esto es algo que merece la pena señalar y creo que todo ello es debido a que hay unas instalaciones maravillosas dentro de nuestro país, de las primeras del mundo, evidentemente, y en segundo lugar porque la astrofísica la comenzamos 5, de verdad. Éramos 5 los que empezamos a trabajar sobre ella, pero lo hicimos con muchísima ilusión, con muchísimas dificultades y sobre todo todos nosotros tenemos que estar muy agradecidos a estos países que nos acogieron. En mi caso, Suiza y Holanda. Tengo que deciros que ya en aquel instante había 2 satélites astronómicos en competición, uno americano y otro europeo. Ganamos los europeos, pero vamos, por goleada. Y además el satélite que dirigía, la persona que dirigía el satélite americano, el OO2, era Anne Underhill, que era holandesa, ¿sabe? Con lo cual estábamos en todos los sitios. Bueno, pues aquella semillita pequeña y demás, hoy día tenemos unos grandísimos profesionales. Espero que algún día, y si alguien de vosotros, permitidme que os tutee, quiere que vengan alguno de estos compañeros míos, seguro que estarán encantados de venir. Por favor, decídmelo que yo transmitiré vuestro deseo. Pero hoy no nos ocupa la astrofísica. Bueno, quizás un poquito, no lo sé. Vamos a ver, lo primero, que cuando hablo con Ana y me propone que venga a dar una conferencia, yo creí que lo mejor que podía hacer dentro de la Sociedad Española de Parapsicología es hablar de los fenómenos paranormales y de esta controversia, esta especie de pseudo-batalla que hay entre los que lo creen en estos fenómenos y los que no creen en estos fenómenos, pero que además son posiciones nada objetivas y además son posiciones viscerales, porque no se han pasado a una comunicación a la otra sin tener en sí decir, bueno, vamos a ver qué es esto y cómo lo podemos analizar. Entonces yo voy a ir a lo largo de esta charla, conferencia, intervención, como queréis llamarlo, de forma muy heterodoxa, pero sin miedo a nada, a que por lo tanto podríamos llegar a unas conclusiones que quizás, y ya me adelanto, algún científico les puede molestar. Pues me encanta que les moleste. Vamos a ver, lo primero que tenemos que encontrarnos, vamos a cambiarnos de gafas para leer correctamente, porque tengo que deciros que me ha costado hacer una cosa de estas, un poco tiempo, comprensión, dedicación y sobre todo objetividad. He querido hacerlo muy, muy objetivo. Lo que sí es que estaba claro es que todos los fenómenos que llaman así paranormales son de dos tipos, de grandes dos tipos. Uno que son de conocimiento y otro que son de efectos físicos. Creo que mejor leer ahí, ¿no? ¿Qué ocurre? Que lo que hace falta es entender... Ay, claro, ya. Ahora ya veo. Vale, muy bien. Vale. Lo que hay que hacer es entender
¿Qué es esto de que se producen al margen del marco de las influencias energéticas conocidas? ¿Qué es eso? ¿Creéis que conocemos todos los elementos que radian, todos los elementos que están proyectando energía? Lo siento, pero no. Por lo tanto, esto de estar al margen, podía yo estar también al margen, que justo antes de venir he estado haciendo unos pequeñitos cálculos del potencial de ligadura entre planetas y estrellas y ver cómo la estrella se deforma y cómo forma un cisco de campo magnético del demonio, y me he quedado con una incógnita según vengo para acá. Es decir, no, mire, eso no me vale. Y no me vale, pues un poco como está este chiste que hay ahí colocado, ¿no? Es decir, oye, no voy a seguir saliendo contigo porque le dan muchas vueltas a las cosas. ¿Por qué no nos vamos, al no darle tantas vueltas, e intentar profundizar, y entre ello que esto pirule y no pirula? Bueno, ¿qué has hecho antes que todo iba bien? Pues ahora. Lo que no quiero tampoco es hacer lo que muchos de nosotros hacemos, y arriba está que echamos la culpa al de orilla y decimos, no, es que esto la ciencia no lo puede explicar, o viceversa, es que esto no es ciencia. Oiga, no me gaste usted la broma. El de ácido no me vale. Tampoco me vale lo que es esa situación abajo que le he puesto en un plan simpático, ¿no? Mientras alguien dice que ve fantasmas y ruidos y demás, y el otro responde, el escéptico, responde, mira, pues vete al oculista, ¿verdad? Y déjame dormir. La persona primera dice, mientras yo estoy peleando con fantasmas y estoy peleándome contra seres extraños y situaciones anómalas, tú estás durmiendo. Tampoco es esto, es una cuestión de intentar imponer cosas por fe o intentar rechazar las mismas porque no las entiendo. Entonces, siendo así, resulta que hubo una entrevista con Sol Blanco Soler, no sé si está aquí, ojalá que esté aquí para después hablar con ella, y donde a la mujer la debieron someter a un tratamiento de tercer grado hasta tal punto que las respuestas suyas se entremezclaban y no había quien enterase, como esta diapositiva, que no hay quien la lea y quien saque nada de ella y todo lo demás. Entonces, vamos a ser un poquito más serios, ¿no? No más serios, sino vamos a ser. Lo que esta mujer estaba hablando era, bueno, que había un campo ultravioleta, claro que sí, que había montones de energía que no somos capaces de ver, por supuesto, que roban temperatura al medio ambiente. Oiga, mire, cuando hay energía, está la termodinámica, la energía y la temperatura juegan unos papeles muy directos unos con los otros. Como decía que encendía un televisor, un tal de gas, que había hecho una serie de pruebas. Esto ya no es tan creíble, pero sobre todo es que efectivamente siempre hay una constatación de que hay un fenómeno físico detrás de un fenómeno paranormal. Y lo digo esto por una experiencia personal, en cierta ocasión, en casa de José Luis, aquella mesa volaba. Lo siento, pero volaba. Y el físico incipiente que era yo, empezó a decirle que hay algo que no va bien. No sé si fue el tequila, y después resulta que no había bebido tequila. O sea, tampoco era la culpa de otro alcohol. Luego ahí había otros fenómenos que había que haber investigado. Cuando nosotros hablamos de elementos energéticos, fundamentalmente energía, nos estamos refiriendo a radiación electromagnética. Quiero que veáis lo que hay ahí abajo, ¿no? Y vamos a ver, es de Ana, o sea que si no funciona es culpa de ella. Bueno, fijaros que este trocito es lo que somos capaces de percibir con los ojos. Todo el resto, y lo veremos un poquito más adelante, lo tenemos que percibir con unos especiales sensores que tienen que estar diseñados expresamente para poder captar ese tipo de radiación. Siempre recordad que cuanto más corta es la longitud de onda,
más alta la frecuencia y más alta la energía. Por eso, siempre la ultravioleta es la que tiene más energía y es la que nos fastidia el sol. Con el infrarrojo nos ponemos morenitos y con el ultravioleta nos ponemos colorados bien. Para ir directamente a tener unos melómanos y demás, ¿no? Los rayos X son más potentes, los gamos raya, y los rayos cósmicos, que en realidad no son rayos cósmicos, sino que son partículas a alta velocidad que vienen desde el cosmos y que atraviesan nuestra atmósfera y nos afectan tremendamente, ¿no? Luego después, hacia acá, empezaríamos a tener lo que es el infrarrojo, y el infrarrojo lo vamos a asociar con la temperatura. Existe una longitud de onda, que es alrededor de los 34 micrones, que se corresponde con la temperatura del ser humano. Por eso veis en algunas películas que ponen unos gafas de infrarrojo y lo que pueden ver es a la gente por la noche. No ven la gente, lo que ven es que la temperatura de estas personas o de estos animales o de objetos son diferentes del entorno y por lo tanto se distinguen, ¿no? Bueno, yo creo que hasta ahora vamos bien, ¿no? Si acaso no vamos bien, pues me lo decís, cierro el kiosco y nos vamos a cenar. Y veréis, esto, digamos, no lo he tomado en ningún sitio, esto es mío. Cuando las cosas que son mías las digo para no echar la culpa a nadie, ¿no? Lo que viene a decir es que la ciencia puede llegar a explicar todo. Actualmente no tenemos todos los elementos necesarios para explicar todo, pero sí que podría dar una explicación a los fenómenos paranormales. Evidentemente que sí. Lo que pasa es que esa ciencia es la que da pie a desarrollar una tecnología y es con esa tecnología con la que somos capaces de medir, somos capaces de convertir aquella entelequia teórica en algo útil, medible, usable, véase la mecánica cuántica y los teléfonos móviles, por poner un ejemplo. ¿Qué ocurre? Que a medida que la ciencia ha ido avanzando, ha ido desarrollando nuevas tecnologías, ha permitido el desarrollo de nuevas tecnologías, estas han dado con nuevos dispositivos, pero esos nuevos dispositivos no están concebidos, ni pensados, ni utilizados para detectar los fenómenos paranormales. No he visto realmente, y no sé por qué, en una facultad de físicas, por qué no hay esos dispositivos y se ponen a disposición de los investigadores dentro de los fenómenos paranormales para que puedan establecer sus medidas y sus criterios. Después veremos por qué, cuál es esta situación. Ahora, ¿qué ocurre? Como estoy diciendo, a medida que la ciencia va avanzando, va mutando en tecnología, es decir, va siendo útil, usable, accesible, para que todo el mundo saque provecho de la misma. Pero ojo, a veces nos confundimos. Entonces, si yo os preguntara, ¿esto es tecnología? La gente normalmente me va a responder, o este cacharro que tengo aquí, ¿esta es tecnología? Normalmente la gente va a responder que sí. Entonces, yo le decía a algunos de mis colaboradores y alumnos, entonces, ¿qué queréis, esto o a mí? A ti. Bueno, entonces vamos a ver, ¿quién es la tecnología, este o yo? No, tú no eres tecnología, no, yo soy conocimiento. Estas son herramientas. Por lo tanto, lo que nos vale son el conocimiento y no las herramientas. ¿De acuerdo? Luego, si queremos analizar algo, tiene que ser con conocimiento. Y nos basaremos en las herramientas para constatar que ese fenómeno o tal existe. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que de momento sí. Bueno, pero ahora la cuestión es, bueno, pues si va a haber ciencia, y va a haber tecnología, y va a haber nuevos dispositivos, y vamos a poder ser capaces de hacer medidas súper exquisitas, ¿por qué no aplicarlo a estos fenómenos, ¿verdad? Y empezar a dilucidar cuál es el tipo de fenómenos, cuáles son las evoluciones que pueda tener, etcétera. Pero claro, da la casualidad de que no, porque esos dispositivos que dan ciertas soluciones
nadie se preocupa de utilizarlos para poder, digamos, vivir de ello. Los que sean capaces de utilizar estos nuevos dispositivos que están viniendo y que más adelante, en alguna ocasión, creo que hablaremos de ello, ¿verdad, Mari Carmen? Dará lugar a nuevos trabajos, a nuevas posiciones dentro de los sistemas productivos. Y esto hará que efectivamente esa gente estará muy bien pagada y nadie se va a dedicar a este tipo de investigación. No por ello hay que renunciar, como veremos un poco más adelante. Y realmente en ciencia existen dos ciencias, no hay más. La ciencia exacta, que es la matemática, donde lo que se nos distingue es que en la matemática existe el cero y el infinito. Es demostrable, pero de muy difícil evaluación. Los teoremas tienen interés cuando pasan de ser teoremas a ser aplicados en la física, ¿no? Esto es una realidad. No tienen unos dispositivos que realmente digan esto es lo que matemáticamente estamos obteniendo, pero sí que dependemos de ello en cuanto a los algoritmos que son capaces de generarse matemáticamente y sin los cuales la informática no hubiera podido avanzar lo que ha avanzado. Y si actualmente estamos frenados, parados, es porque no tenemos suficientes algoritmos para poder desarrollar más informática, pero no solamente más informática, sino más física, lo cual es tremendo. La otra ciencia, la única, con la primera, es la ciencia experimental. Aquí no existe ni el cero ni el infinito. No, en física no concebimos el cero, nunca, ni el infinito. Y si lo concebimos es para hacer que los resultados, las ecuaciones, sean más fáciles de solucionar. Es decir, para buscar soluciones, ¿no? La ciencia experimental tiene que ser evaluable, tiene que ser medible. Tenemos que ver que efectivamente aquello tiene unas dimensiones, que responde ante unos estímulos de una cierta manera, ¿de acuerdo? Y pues es en muchos casos en la aplicación de la matemática la que hace que se convierta esa ciencia que era exacta en una ciencia experimental, siempre y cuando vaya a la objetividad del experimento y demás. ¿Qué ocurre? Pues que los fenómenos paranormales no lo podemos poner como ciencia exacta, los tenemos que poner como ciencia experimental. Por lo tanto, hay que medirlos. ¿Cuál es el gran problema que hay con los, digamos, fenómenos normales? Y entre comillas lo de normales, que ya veremos, creo que Carlos, ¿no? Acaba de llegar, Carlos. Me alegro que haya venido. Es un futuro astrofísico, bueno, doctor en astrofísica, aunque él presume de que ya lo es, pero bueno, dentro de unos meses lo será. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que los fenómenos paranormales realmente son de baja probabilidad. ¿Qué quiere decir? Que no son repetitivos o son difícilmente repetitivos. Y uno de los grandes problemas con que nos tropezamos, sobre todo en la física experimental, es que el experimento tiene que repetirse tantas veces como sea necesario y siempre tiene que dar valores que sean concretos. Aunque ahora estamos jugando con estadística de tal manera que estamos ocultando casi hasta la verdad. Pero iremos ahora por ello. ¿De acuerdo? Luego parece ser que podemos analizar los fenómenos paranormales desde un punto de vista científico. Pero, ¿qué ocurre? No, mire usted, es que en cuanto empezamos a hacer definiciones en el fenómeno paranormal, nos encontramos con otro cisco parecido a que nuestra querida Sol nos mete. Hay una definición en español y la misma definición en inglés. Entonces, nos vamos a ver si somos capaces de distinguir. Veamos. Esto me recuerda un poco a un buen amigo
que tiene unas conferencias que si somos capaces de convencerlas, sería maravilloso escucharles aquí, a lo que él llama ciencia fricción, porque estamos traduciendo muy mal. En inglés es ciencia ficción, no, es ficción de ciencia, science fiction. ¿Lo veis? Entonces, muchas veces, en esto uso de diferentes idiomas, nos vamos a encontrar con que hay sutiles diferencias que hacen que en qué idioma vamos a tener que trabajar para poder entender la situación que nos plantea. Por eso mi primera transparencia era un mundo rodeado con una serie de dispositivos que lo que hacen es decirte, oiga, que los fenómenos estos que estamos no están solamente en nuestra sociedad, sino pueden estar en todo nuestro globo terráqueo, en cualquier sitio, y que los sensores, elementos con los que vamos a poder medir, están a disposición de todos. Pero si yo voy a ver qué es la definición que me dicen en español de que es un fenómeno paranormal, me dice es un fenómeno que está al margen del campo, leo directamente, de las experiencias normales explicables científicamente. Pero si yo me voy al inglés, me dice que está más allá de la experiencia normal o de la explicación científica. ¿En qué quedamos? ¿En que está al margen o está más allá? Esta sutileza hace que lo veamos de una manera diferente, porque si es al margen no voy a poder aplicar mis criterios científicos, pero si está más allá quiere decir que yo sí que puedo aplicar mis criterios científicos para evaluar ese fenómeno, que es lo que hacemos en astrofísica. No nos quedamos en una frontera, vamos más allá de nuestro conocimiento para poder seguir generando conocimiento. No voy a seguir en esta definición, simplemente quería haceros notar que moviéndose en un idioma o en otro, a veces tenemos ciertos problemas de comprensión y a veces también hay ciertos rechazos. Aquí hay otra serie de definiciones, y es que cada cual da las definiciones que le parecen muy bien, que se ajustan a su metodología, a sus mecanismos, a su forma de pensar. También las hemos separado, para que nadie pueda coger esa transparencia y decir lo que Félix nos está contando es un lío enorme, porque no entiendo nada, pero es por la transparencia, no es por mí. Yo lo estoy explicando muy bien, muy bien. Bueno, entonces decimos, ¿qué ocurre? Miren, hay señores que dicen, un fenómeno paranormal es aquello que tiene unos rasgos propios y específicos. Bueno, sí, o sea, la física y la biología tienen rasgos propios y específicos, cada uno de ellos. Pero también es verdad que nos invita a hacer biofísica, o también nos invitan a hacer bioquímica, es decir, que parece que no son tan diferentes unos con los otros. Con lo cual, para mí, ya el fenómeno paranormal importa un pito, pero se relacione o no se relacione con mi conocimiento científico, con las variables que yo manejo. Probablemente haya que buscar otras variables. No me tiene que cortar. Por lo tanto, esa definición también nos la cepillamos. El señor Richard dice, no, mire usted, es que esto es una inteligencia desconocida. Es imbécil. ¿Cómo que una inteligencia desconocida? Pero si no son humanos, que en todo caso se parecen a las voluntades e intenciones humanas. Pero usted es tonto. Usted no ha visto simplemente con que hay que fijarse ahí arriba para ver lo que la mente humana solo desde la física ha sido capaz de generar y de interrelacionar. ¿Por qué usted me dice que un fenómeno paranormal no es humano? Claro que lo es. Que no tenga usted explicaciones, que es usted tan lerdo que no es capaz de ir y ver más allá, pues lo siento. Pero seguro que es humano.
¿Qué ocurre? Pues que hay otras ciencias que sí que se han introducido en el mundo de la parapsicología, entre ellos la propia psicología. Entonces, estos ya son un poquito más, se acercan más a la problemática, a intentar la explicación, ¿no? Diciendo, oiga, mire usted, es que puede ser que sea una cuestión de mala interpretación o de mal entendimiento o que haya unas diferentes formas de manifestación de lo que son los fenómenos naturales. Claro, pero es que resulta que sí, lleva usted razón, toda la razón del mundo, pero como resulta que los psicólogos están basándose sus conclusiones en la estadística y lo que hacen es ver cuál es el comportamiento más normal, pues evidentemente se olvidan de que existe una cosa en estadística que se llama teoría de colas. Y entonces cuando tenemos estos casos excepcionales, tanto por un lado como por otro, lo que hay que hacer es tratar de ver si a través de estos casos anómalos podemos aprender algo más de lo que estamos ya aprendiendo. Pero en psicología ya sabéis que la asignatura por excelencia es la de estadística que todo el mundo suspende, ¿no? Con razón, porque no se explica bien. Estadística es un tema muy complicado y está lleno de trucos. Hasta el último truco que estamos aprendiendo es una cosa que se llama bootstrapping, que lo que es intentar con los elementos que tenemos, como no tenemos suficiente, aumentarlos a través de que tengan un comportamiento parecido al que estamos buscando. Es decir, estamos atándonos la bota, tal como es la traducción, para que se nos ajuste a nuestro pie, pero no al revés. La otra sería la neurociencia. Bueno, esto es un poquito más cerca ya de la explicación científica, porque se basa en que dentro de nuestro cerebro, ¿verdad?, las neuronas se comunican entre sí a través de intercambio, a veces son iones y a veces son electrones, ¿no? Entonces, todo el mundo que ha tocado alguna vez esta parte de la física que se llama electromagnetismo, sabe que una partícula cargada, en este caso electrón, si se mueve, genera un campo electromagnético. Aunque sean pequeños, aunque sean verdaderos muy sutiles, pero en nuestro cerebro se generan campos electromagnéticos. Si tú un campo electromagnético lo pones próximo a otro, este va a quedar perturbado. Es más, hasta puede generar una corriente eléctrica. Y esto sí que puede hacer que en nuestro cerebro aparezcan ciertos fenómenos porque se les ha perturbado todo el sistema neuronal que tenemos dentro. Luego, la neurociencia se aproxima mucho más a aquello, intentar explicar que podemos ser conscientes de que hay ciertos fenómenos que está produciendo nuestra propia mente. Es lo que decíamos en esa transparencia al principio, que la decíamos que era algo de pensamiento, parecía que no había una realidad. Pero diga, es que esto se puede medir. Los bioelectromagnetismos se pueden medir cuál es la variación del campo en estos casos y cuáles serían sus consecuencias. Parece que todo esto tiene que ver con una hormona, ¿verdad?, que genera la dopamina. Parece ser que aquellas personas que tienen un alto nivel de dopamina son más propensos a sufrir, entre comillas, a visualizar, a ser impresionados por fenómenos paranormales. Luego ya tenemos un elemento científico a poder explicar esos fenómenos. Oiga, cuanto más dopamina, más fantasma eres, más o menos, ¿no? O más fantasma ves, depende, ¿no? Bien. Lo que sí es cierto es que, mire usted, yo creo que no podemos negarnos a que existen, no podemos negarnos a que están ahí, y lo que tenemos que hacer es investigarlos como científicos.
Y es lo que Martin Garnick dice. No se puede decir, ¿no?, que las fuerzas, que las fuerzas estas psico no existen. Solo digo que la evidencia que tenemos de ellas es muy débil. Reconoce que sí pueden existir, que son débiles, que no somos capaces a veces de hacer las medidas, no son repetitivos, ¿de acuerdo? Pero eso no significa que las rechacemos, sino más bien al contrario. Merecería la pena hacer una investigación más profunda. ¿Pero cómo? Y ahí es donde yo digo, bueno, vale, pero lo que vamos a hacer es que vamos a diseñar un proyecto de investigación donde veamos qué es lo que pretendemos, qué es lo que queremos buscar. ¿Os acordáis ese espectro electromagnético que teníamos? ¿Qué hacemos? Longitud de onda corta, longitud de onda media, longitud de onda... ¿Qué tipo de energía? ¿Cuál es el nivel energético que queremos medir? Entonces, y sobre todo, que los que van a diseñar el proyecto sean lo que yo llamo magos sabios. Es decir, no gente que esté inducida porque este tema de lo paranormal le guste, le atraiga o le ponga. No. Algo que nos permita diseñar un experimento con todas sus consecuencias y sobre todo con todos los atributos para poder afirmar, reafirmar, incomodar a quien sea. Y he dicho incomodar, que sé que incomoda en algunas ocasiones. Hay otros como el critiquismo, que parece que tienen otra base científica, pero no. Y es que hay gente que tiene tendencia a ver que hay algo más allá, muy trascendental, y que se nos escapa a nuestro conocimiento e inclusive se escapa de la ciencia, ¿no? Esto me recuerda a los cuentos que me contaba mi abuelo, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Bueno, soy astrofísico gracias a él. Sí, un día lo contaré, es muy divertido. Y otras veces lo que ocurre es que nos hemos sentido defraudados porque la mayor parte de mucha gente que defiende esto visceralmente son unos embaucadores y lo que hacen es contar unas falsedades, ¿no? Y en algunos casos basándose en leyendas. Pero vamos a ver un poco más. Es decir, parece ser que nos estamos guiando a que este fenómeno paranormal puede ser estudiado, puede llegar incluso a ser comprendido, difícilmente explicado, pero juguemos a esto. Dice aquí estos dos señores, que por cierto son muy buenos, sus trabajos me han enamorado. Dice, bueno, esto está muy bien, pero vamos a echar un vistazo. Y otros que dicen, no merece la pena porque esto se aleja de los parámetros de la ciencia oficial. Y a mí me gustaría preguntar a esta gente qué es la ciencia oficial. A mí nadie me ha dicho cómo tengo yo que utilizar la ciencia. Es más, como investigador, pues lo que tengo que hacer es cepillarme la ciencia que había antes. E intentar crear nueva ciencia, intentar abrir los parajes que hasta ahora estaban limitados. Mi colega Carlos está trabajando en sistemas planetarios, pero no ya con planetas y demás, sino con lunas en esos sistemas planetarios. Es impresionante, ¿no? Es decir, en el año 95, mi amigo y querido del alma, Michel Mayor, descubre un planeta en una estrella y hoy día andamos por los 3.600, 3.700, ¿no, Carlos? Pero resulta que desde hace unos pocos tiempos a esta parte no es ya solamente que se estudia el sistema planetario extrasolar, sino el sistema planetario extrasolar con sus planetas y sus lunas. Anda. Y todavía hay gente que se pregunta si hay vida en otros sitios. O sea, danos tiempo. ¿No? Es decir, esto es lo que yo quiero decir. No hay que poner nunca una venda antes de recibir la pedrada. Vamos a ir más allá. Aquí. Vale. Digo,
y confirmo que como científicos hemos de ser críticos, pero nunca escépticos. Tenemos que ser capaces de profundizar en lo que nos está viniendo, sea nuevo, sea malo, sea no sé qué. Mirad, recientemente se ha habido una detección de una radiación gamma que proviene del centro de nuestra galaxia. Y se está pensando que esta radiación gamma es la que puede iluminar eso que llaman materia oscura. Es decir, que ya empezamos a tener elementos para poder medir aquello que no vemos y que ha salido de cálculos. Hemos dicho, no, aquí, coño, para que esto se mueva tiene que haber una masa. ¿Y dónde está? Pues no la veíamos. Pero sí que empezamos a ver cómo ciertos elementos nos van a permitir llegar hasta ella. Por lo tanto, ¿por qué no en estos fenómenos paranormales? No, quieto. Recuerdo que en aquellos años en que jugábamos a ser pseudocientíficos, porque intentábamos hacer juegos y experiencias paranormales, había un par de libros de un señor que ahora mismo no me acuerdo muy bien, seguro que vosotros lo recordáis, que hablaba del tercer ojo, y hablaba del áurea, y hablaba de no sé cuántas cosas más, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, bueno, lo cual era un mentiroso del demonio, se descubrió que todo era una falsedad y demás, pero el tío lo describió tan bien y parecía que todos nosotros estábamos rodeados de un áurea. Yo no sé cuál es la mía, debe ser roja en estos momentos, ¿no? Con la tensión. Y recuerdo que en aquel momento la discusión era si existía, si no existía, si dejaba de existir y demás. Han pasado los años y hoy dice la ciencia que sí que existe, pero que probablemente sea porque haya unas personas, ¿verdad?, que son capaces de ver ese áurea porque tienen una capacidad intersensorial mayor que los demás y pueden distinguir una serie de colores que apenas son perceptibles por nosotros, ¿no? Parece ser, digo parece ser porque no he profundizado de verdad mucho en ello, es porque estos señores tienen, aquí digo, como un mayor cableado. Es decir, es como si en el cerebro tuvieran muchas más dendritas, neuronas y demás que están conectadas entre sí, ¿verdad? Que sí que lo están, pero que tienen más. O hay una interacción entre ellas mayor. Con lo cual hace que tengan una actividad cerebral mucho mayor, lo cual a su vez haría que percibieran signos externos que los demás pues, no percibimos. Esto se ha dejado en llamar sinestesia, lo cual es un nombre bastante bonito, ¿no? A mí cuando algo me dicen de tesia me pongo un poco nervioso, pero bueno, sinestesia parece ser que es más bonito. ¿Qué quiere decir esto? Pues que quiere decir que estas personas que tienen a su vez como la dopamina que decíamos antes, ahora con esta sustancia, con esta segregación, son capaces de percibir y de tener un trazado mayor de su cerebro, es decir, de eso que llamamos ondas cerebrales, no solamente de emisor, sino también como receptor. Curiosamente, dice que la sinestesia se da en mayor medida en personas relacionadas con el mundo de las bellas artes y también en aquellos que se creen en el más allá o en el destino. Y yo diría también en la ciencia. En la ciencia también es capaz de... ¿Por qué avanzas si no sabes lo que hay al otro lado? Pues avanzas porque intuyes, ves, percibes que hay algo es así, ¿no? ¿Qué es la áurea? Pues ni más ni menos que percibir cómo es la persona y cómo lo va a traducir esta persona en una especie de áurea, nunca mejor dicho. Vale. Entonces, ¿es ciencia o pseudociencia? Para mí es ciencia. Lo que pasa es que todavía no hemos sido capaces, ¿verdad?, de encuadrarlo, de medirlo,
porque no son repetitivos, porque son difícilmente reproducibles, por muchas de estas historias. Pero si vemos que el cuerpo humano, como está en la figura de ahí, el cuerpo humano está lleno de elementos que son sensibles a los campos magnéticos y que a su vez generan campo magnético. Y si uno mira las huellas de sus dedos y ve cómo son las líneas de campo electromagnético, fundamentalmente campo magnético no existe, el campo magnético es un campo eléctrico en movimiento, pero no voy a entrar en ese follón, juro que no. Entonces, cuando uno mira estas cosas, entonces te vas dando cuenta que efectivamente lo de los campos magnéticos no nos es ajeno, al contrario, estamos inmersos en ellos, al contrario, nosotros lo generamos, al contrario, estamos también percibiendo y recibiendo los mismos, ¿no? Bueno, a veces dicen, oye, ¿qué es la psicofonía? Bueno, eso es otra cosa, porque esto está basado realmente en la acústica. Y esto es un poquito más difícil, porque la acústica son ondas mecánicas. Y las ondas mecánicas lo que hacen es transporte de materia. Y todo el mundo sabe que cuando está en el vacío no hay onda mecánica que exista. Por lo tanto, bueno, lo dejo ahí. Yo no voy a intervenir porque esa sí que es difícil de llegar a creer. Bueno, pero podríamos ser capaces de detectar cualquier elemento radiativo que tengamos. Sí. Aquí tenéis un ejemplo. Es decir, este es el espectro y todo lo que hay aquí hacia la derecha es lo que el telescopio Cherenkov, que está a bordo de un satélite, va a podernos detectar. Se nos va a meter en los elementos cuando haya reacciones nucleares, la expansión del mismo. Bueno, yo creo que... Sí, cómo no. Es que lo he hecho aposta. No, perdón. Es una broma. No, mucho. Sí, vale, gracias. Bien. Estoy terminando, ¿no? Y que prefiero que haya preguntas y que haya poder responder a esas dudas. Bueno, poder responder. Siempre voy a responder, porque si no lo sé, voy a decir no lo sé. Pero bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Pues en un futuro, casi todo el mundo estamos muy esperanzados en lo que será la evolución de la mecánica cuántica. Pues sí, pero esta nos podrá llegar a explicar un poco esto de la materia oscura, la energía oscura, pero lo va a tener muy difícil en cuanto a lo que es la conciencia, ¿no? Esto lo vamos a tener bastante, tanto la conciencia como la consciencia, ¿no? Va a tener muy complicado, por más que se está hablando de que la inteligencia artificial está llegando a unos parámetros extraordinarios. Los parámetros se miden por Turing, el elemento Turing, que viene a decir cuánto de humano es capaz de hacer un robot, que se va a basar en la inteligencia artificial para poder hacer ciertas actividades humanas. Yo creo que sí, que la mecánica cuántica avanzará muchísimo. A mí se me caen las lágrimas cuando lo pienso, porque yo no llegaré. Menos mal que Carlos se va a comprometer conmigo en contarme las cosas. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, la verdad y la realidad es que nosotros, todos nosotros, salvo que estemos impregnados de un objetivismo tremendo, que no me creo, no vemos las cosas tal y como son, sino como nosotros somos. Somos el gran filtro que hace que no sean las cosas como ellas son, sino como nosotros creemos. Y de ahí la discrepancia que exista entre nosotros a la hora de interpretar muchos de los fenómenos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues no, simplemente ponernos a trabajar, hacer que es consciente de ello y ampliar nuestros conocimientos, llegar un poco más allá de donde estamos llegando para que los que detrás vengan puedan ir avanzar. Sin este avance y ruptura nuestra, los que detrás vengan no lo van a tener que hacer ellos. Pero lo que sí es cierto es que la humanidad no para, continúa.
Oiga, que dentro de 4.500 millones de años, año arriba, año abajo, el Sol ya no tenemos y el Prosex seguirá, tendremos seguro bases en otros sitios y en otros lugares y demás. Aquí hay una frase de Uri Marx que me encanta, y que la locura de una persona es vivir en la realidad de otros y no darse cuenta, o creas tu propia realidad o acabarás por vivir la de los demás. Fantástico. Créetela, ¿no? Créete a ti mismo, desarróllate sobre ti mismo y apóyate en los amigos, colaboradores y demás. Y, por lo tanto, esta pregunta que se hacía al principio, ¿no? Ciencia y tecnología y dispositivos, ¿elementos suficientes para interpretar y explicar los fenómenos paranormales? La respuesta es sí. Ahora, hay que descargarlos de subjetividad y ponerlos en los elementos medibles y objetivos. Conclusión. Tenemos que trascender los límites, pero en todos los aspectos, no solamente en este. ¿No? Y yo, digo que pienso que el ser humano crea creencias que no le gusta, porque no le gusta creer que el universo es puro azar, aunque algunos nos empeñemos en creer que descubrimos sus leyes. Si uno va a la mecánica cuántica, uno dice, oye, esto es de probabilidades, pero igualmente la probabilidad puede ser el azar, ¿no? Bueno, yo creo que después de esta exposición, si no ha habido manifestaciones paranormales, ni han aparecido por ahí cosas extrañas, ni tampoco endoplasmas que nos han, pues chicos, yo creo que ha quedado bien esto, ¿no? Que no ha estado mal. Pues muchas gracias por vuestra atención. Sí, por favor. Soy defensor entre comillas, creo en los ovnis, creo en pero no tenemos que el tema un problema de lo paranormal, están que no se conoce la causa y que estamos a través del método de mentira, electromagnético, etc. Estamos tratando de buscar cuál es la causa. La ciencia, cuando es capaz de repetir una experiencia, condiciona mucho la experiencia antes de producirse y a través de los resultados infiere algo. Entonces hacemos ciencia de todo. Ahora bien, cuando nos enfrentamos a fenómenos que van por ley, y encontramos una señora que con un péndulo es sensitivo y hacemos un señor alto que se pone nervioso cuando resulta que la asociación mezcla que detecta una serie de cosas. No estamos en ese momento tratando de saber la causa y realmente lo que nos pasa, que no podemos abordar. Es decir, ¿entiende lo que trato de decir? Sí, no. Perfectamente, ¿no? Claro que lo entiendo. Por eso muchos de nosotros nos dedicamos a la componente teórica, otros a la parte empírica, otros a la parte experimental, y ninguno de nosotros se dedica a explicar por qué dos personas que se encuentran en un momento determinado existe una atracción. ¿Hay alguien que me lo explique de una manera convincente? Difícil. Cuando hay ciertos fenómenos, como está usted diciendo, el de la mujer y el péndulo, pues, mire usted, ¿qué es lo que hay que buscar? ¿La razón por lo que el péndulo se funciona o la explicación? ¿No? La causa, ¿no? La causa está que el péndulo se mueve. O sea, pero, vamos a ver, la cosa es que el péndulo se mueve. Y ahora el péndulo se mueve, es un elemento que tiene unas componentes físicas tan claras como es la masa,
acuerdo? Unas componentes tan claras como que está en un medio donde hay una termodinámica asociada, donde existen otros elementos radiestésicos, porque nosotros estamos hablando de la mujer y el pendulito, pero ¿qué me dice de lo componente telúrico que hay en el suelo? ¿Usted cree que cuando el agua está circulando por cualquiera de los, ¿cómo se dicen? De los de arroyos, o no inclusive estos, sino los acuíferos y demás, ¿usted cree que no está generando un campo eléctrico completamente diferente? ¿Usted cree que cuando entramos a hacer dinámica de fluidos no tenemos que empezar a tener en cuenta diferentes velocidades que hacen que se atrasen ciertas moléculas con respecto a otras moléculas? O sea, esto significa que hay campos ahí que aparecen y que afloran, ¿eh? Sí. Bueno, yo quería decir una cosa, que cada uno lo ha expresado de su manera. Antes decía que el corazón tiene razones que las personas no conocen, pero luego llegas en robos con sus estudios y dices, vale, de leyes físicas más o menos empezamos a saber algo, pero las leyes de la mente van por otro lado. Entonces, si no sabemos casi de leyes de la mente, pues la robótica tiene su limitación, aunque ahora con la nueva reunión que ha habido, parece ser que los robots ya entienden hasta el vocabulario gestual. Pero hay cosas que no se pueden entender, no son computables. Claro. Son funcionalmente que no son computables. Claro. Entonces, pues hay que tenerlo muy en cuenta. Por supuesto. Esa manía de computar todo. No, Ana, no. Esto no nos confundamos, ¿eh? Es decir, hay unas limitaciones que están ya he dicho, que la ciencia como tal, la parte experimental, no conoce el cero y el infinito. O sea, que por lo tanto está acotada. Y este acotar, te diré la famosa respuesta que oí por ahí, ¿eh? Que dice, oiga, este robot juega muy bien al ajedrez, pero no se divierte. Es decir, esa sensación de sentimiento de momento no la tienen. Sí que pueden. No, perdón. Es que a veces se nos olvida una cosa tremenda. Escucha, me acabo de dar cuenta. Siempre se nos olvida que los robots los generan, los crean los hombres. O sea, que esto no se crean a sí mismos. Y entonces, que me ha venido a la mente un regaño de mi profesora, que yo le decía, no, es que no sale en el ordenador. Y ella me decía que no ha sabido hacerlo. Y es que era verdad. O sea, echamos la culpa al robot, pero el robot los hacen los hombres. Y que por lo tanto la limitación del robot viene de la limitación del hombre. ¿Somos capaces de hacer inteligencia artificial? Sí. ¿Somos capaces de hacer cuestiones que ese elemento vaya aprendiendo de nuestras sensaciones? Porque en estos juegos últimos que hay, en cuanto te haces con la manita así, quiere decir que vas a actuar de una manera u otra. ¿Pueden predecir algo? No predicen nada. Lo que ocurre es lo mismo que en un sistema de mantenimiento preventivo que tú haces en el coche, que vas y lo cambias cada no sé cuántos, el aceite cada no sé cuántos kilómetros, hay el correctivo, se ha escoñado, hay que repararlo, pero hay el predictivo, es decir, cómo va a haber el comportamiento que va a tener al cabo de un cierto tiempo. Y este predictivo es a base de muchas medidas, muchas, y después hacer un proceso estadístico, que como sabéis, la estadística sirve para todo, menos para demostrar la verdad.